La llave maestra. El motivo por el cual hay varias lecciones del Dr. Emmett Fox en este folleto es porque ha sido compilado para ayudar, para sacar de apuros lo más rápidamente posible. Y el Dr. Fox, mi maestro, ha sido y sigue siendo, aunque ya su materia no está con nosotros, un especialista en el arte de sacar de apuros. El artículo anterior te lo hice para que logres todo lo que tú deseas en un mínimo de tiempo. Esto se hace para aliviar toda condición que esté siendo insoportable. Dice el Dr. Fox: he reducido este ensayo lo más posible. Hubiera querido reducirlo a pocas líneas. No es un tratado instructivo, sino una fórmula para sacarte de calamidades. El estudio está bien en su propio lugar y momento, pero no te enderezará tus dificultades. Solo el trabajo de elevar y transformar tu conciencia de las cosas es lo que te arregla un problema en lo exterior. Lee a menudo la llave maestra. Haz lo que te indica. Y si tienes persistencia, te verás dominando toda dificultad. La oración científica te sacará a ti de cualquier dificultad existente. Es la llave maestra a la armonía y la felicidad. A todos los que no conozcan el poder más grande en el universo, les recomiendo que prueben lo que aquí expongo para que obtengan los resultados que afirmamos. Dios es omnipotente y el hombre, en su imagen y semejanza, con dominio sobre todas las cosas. Esto dice la doctrina espiritual y es para ser tomado en serio. No es prerrogativa del santo o del místico, es para todos los humanos. Quien quiera que tú seas, donde quiera que estés, la llave maestra de la armonía está en tus manos ahora. Esto significa que en la oración científica es Dios quien hace y no tú. Tu único trabajo es el de quitarte de en medio para que Dios pueda trabajar a través de ti, que eres solo un canal. Por eso es que tus defectos, tus limitaciones, no interfieren en los resultados. No importa a qué religión pertenezcas, Dios es Dios, el único. Tú eres su hijo y eso le basta a Él. Ahora, para la forma de trabajar. Cuando te encuentres en una dificultad, trata de no seguir pensando en el problema y piensa en Dios. Reemplaza el problema por el pensamiento en Dios. No importa que sea algo muy grande o muy pequeño, no importa lo que sea. Lo que sí importa es que dejes de pensar en ello. Piensa en Dios, no importa qué cosas pienses de Dios. Lo que tú sepas de Él, que es omnipotente, omnipresente, que es amor, sabiduría, verdad, inteligencia, que es todopoderoso, infinito, no importa que lo sepas muy bien, vuélvelo a pensar y piénsalo cada vez que te vuelva a acosar el pensamiento del problema. No te pongas tenso, no trates de adivinar lo que va a suceder ni cómo lo va a arreglar Dios. Déjaselo a Él. Ponlo en sus manos, como decimos en metafísica, y olvídalo. Has confiado tu problema al especialista más grande, más sabio, más hábil, y que lo resolverá en perfecta armonía para todo el mundo, a entera satisfacción tuya, pero no te metas en su camino, no interfieras con tu personalidad humana, no metas la pata. Dicho en palabras de a centavo. La forma correcta de orar. El tratamiento espiritual
es la efectividad de elevar la mente o la conciencia por encima del nivel del problema. Si tú logras elevar tu pensamiento suficientemente en altura, el problema se resolverá él mismo. En realidad, ese es tu único problema, el de elevar tu pensamiento. Tanto más difícil sea el problema, lo cual significa que tanto más enterrado en tu subconsciente esté ese concepto, más elevada tendrás que llevar tu conciencia. Aquello que se llama una molestia menor cederá a una pequeña elevación. Aquello que representa un problema grave necesitará una elevación mayor. Y si es un gran peligro o una situación desesperada, requerirá más trabajo espiritual para vencerlo. Pero esa es la única diferencia. Pero no trates de arreglar tus problemas o los de los demás, tratando de componer los pensamientos. Así no es. Eleva tu conciencia y la acción de Dios lo hará todo. Esto significa que tienen que recordar la verdad del ser, la verdad de Dios, la verdad del plano espiritual. O sea, ¿cómo es que son las condiciones en el espíritu? ¿O cómo es el yo superior? Pues es perfecto ahora, en este momento. No tiene defectos. No existe allí la muerte ni la enfermedad, ni la pobreza, ni la lucha, ni la enemistad, ni la guerra, ni lo feo, ni lo malo. Y al ver la condición opuesta a la que estés mirando en lo material, se transforma en la verdad. Jesús sanó a los enfermos, reformó a los pecadores, controló las tempestades y resucitó a los muertos porque podía elevar su conciencia tan alto como fuera necesario para lograrlo. Para elevar tu conciencia tienes que quitarle tu atención al cuadro material por el momento y luego concentrarte suavemente en el cuadro que presenta la verdad espiritual. Esto puedes lograrlo dejando de pensar en el problema y leyendo uno de tus libros metafísicos o diciendo algunas afirmaciones, no como un loro, sino meditándolas, o conversando con alguno de tus maestros o con discípulos avanzados. Yo conozco personas que han logrado la elevación de conciencia hojeando y releyendo partes de la Biblia, porque la ley de atracción te abrirá la Biblia allí donde corresponda a tu problema. Un hombre se salvó en el hundimiento de un gran transatlántico, repitiendo Dios es amor, hasta que pudo realizar algo de lo que significa esta afirmación. También puedes emplear todos estos sistemas a la vez si quieres, solo que no te dejes poner tenso. No importa cómo te eleves, con tal que eleves tu pensamiento más allá del plano de los problemas.